Dios los bendiga. Qué bueno es estar con todos ustedes reunidos este jueves de intercesión. Estamos listos para compartir y seguir continuando esta serie de enseñanzas de este mes, donde estamos viendo distintos opresores que vienen sobre un creyente. Puede haber muchos más, pero hemos seleccionado 4 para estos jueves de agosto, en donde fui atraído a ministrarlos particularmente para poder crecer, como la palabra profética de este mes nos dice, venciendo los opresores para multiplicarnos, para crecer. Es necesario vencerlos, es necesario enfrentarlos. Por lo tanto, la pasividad no es algo que debemos tener en nuestras acciones y decisiones, sino todo lo contrario. Debemos accionar y movernos. Me encanta porque cuando hay una palabra de Dios, eso ya es un movimiento. Recuerda que la palabra de Dios es verbo. Un verbo es una acción. Un verbo es movimiento. Un verbo es un hecho. No es algo que queda guardado o encerrado en nuestra mente en una idea, en un proyecto o en un pensamiento, sino que es la acción de eso. Por eso la palabra de Dios, cuando viene a nosotros, viene a generar movimiento. Decí conmigo, movimiento. Una vez más, movimiento. Una más, movimiento. Cuando viene la palabra de Dios, el que la cree, el que le presta atención, le genera en el corazón, en el espíritu, un movimiento. Un movimiento que te dicta, te atrae a tomar acción, a tomar cartas en el asunto, como hay un dicho también popular, a tomar al toro por los cuernos, a vencer eso, a dejar de correr, a dejar de escaparse y esconderse y a enfrentarlo. Me gusta saber que la fe, cuando está saludable en un corazón, quiere decir que está funcional. Ha generado hazañas y proezas a través de personas, a través de la vida de personas que si no hubiese sido por la palabra de Dios, no se hubieran animado a hacer lo que hicieron. Y cuando hablamos de una palabra de Dios que nos pone en movimiento, que nos provoca la acción de tomar cartas en el asunto, me hace recordar también a la historia y al momento de la promoción y de la manifestación pública de David, el que llegó a ser el rey, a quien el Padre mismo lo llamó su amigo y a quien el Padre mismo llegó a decir por profetas muchos años en el futuro, después que él murió, decir que lo extrañaba y extrañaba su tabernáculo. Ese joven de en ese momento, cuando oye la voz del enemigo que amedrentaba hace 40 días a Israel y al ejército, desde su rey hasta el último soldado, este joven pastor solamente estaba yendo al campo por llevarles una vianda a sus hermanos y al ejército. Oye, presencia, el momento en que el enemigo se burlaba del Dios de Israel y de sus soldados, de su rey y su ejército. La palabra que Dios le había dado a David cuando fue ungido en su familia como futuro rey, como un proyecto de rey, como un pensamiento de Dios para que él sea el rey. Dice la escritura muy bien, finalizando ese ungimiento: y el Espíritu del Señor vino sobre David y se quedó con él desde aquel día. O sea que el joven pastor que estaba caminando entre los campos y entre las comarcas de los ejércitos de Israel, que en el espíritu estaban afligidos, amedrentados y asustados. Este joven pastor caminaba junto al Espíritu Santo porque el Espíritu estaba con él desde aquel día. Cuando este joven oye la voz de un opresor que estaba debilitando solamente con palabras, amenazas y burlas a todo un ejército sin necesidad de pelear, usó palabras para quitarles el ánimo. Este joven, al oír las mismas palabras,
la palabra de Dios en él entró en movimiento y en gestación de manifestarse. Oh, ese momento que para otras personas solamente fue un momento de pasividad, un momento de amedrentamiento, un momento de asustarse, un momento de rendirse a lo que oían de parte de un enemigo, cuando un joven con el espíritu oyó lo mismo, le generó el movimiento y en el movimiento actuó y se presentó con osadía delante del rey, quien también estaba amedrentado por las palabras de Goliat, y le dijo: rey, esté tranquilo, porque yo iré y pelearé contra este filisteo. Y hizo una declaración sobre ese filisteo, diciendo: hoy mismo mi Señor te entregará mis manos, cortaré tu cabeza y daré tu cuerpo a comer a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y cuando este joven entra en acción y el valiente de los filisteos lo mira con desprecio, creyéndose una burla que un joven muchacho bajara a pelear con él y no un soldado del ejército, el joven se enfocó en cumplir lo que en su espíritu estaba sintiendo, vencer ese gigante, y a eso se dedicó. Y en cuestión de unos pocos minutos, a través de una onda y una piedra, dio en el blanco, dio en el acierto, el gigante cayó, la voz amenazadora se silenció, la victoria hacia Israel vino, y ese joven anónimo luego fue el centro de foco de la atención de todos. ¿Pero por qué? Porque no se quedó siendo solo un pensamiento, no se quedó siendo una idea o un proyecto de Dios, sino que accionó cuando la situación se presentó. Muchas veces se ha predicado de David y Goliat como el momento de la promoción de David, como el momento donde David es dado a conocer por Dios de la unción y de la gracia que estaba sobre él. En ese momento David empezó a ganar renombre e importancia entre los escuadrones de Israel y delante del pueblo, y aún delante del rey Saúl. Ya sabemos toda la historia del desenlace. Pero quiero que hoy, eso es como una apertura en la introducción, a entender que cuando uno tiene una palabra de Dios, las situaciones van a venir para que entremos en movimiento. Quiero que resaltes esa frase. Cuando Dios te da una palabra, va a venir las situaciones para que entremos en acción con esa palabra, para que nos movamos con esa palabra. La palabra de Dios es movimiento, es verbo, es acción. Cuando David lo hizo, la historia ya está escrita de todo lo que pasó. Por eso tenemos que perder el miedo a dejar de ser anónimos. Tenemos que perder el miedo a ser expuestos por la gracia de Dios, y que seamos personas que salgamos detrás de las ovejas y seamos personas al frente, porque es necesario en esta generación que haya hombres y mujeres en una fe determinante, una fe que no solo habla, una fe que tiene hechos, una fe que abre brecha, una fe que va adelante, una fe que milita, que batalla, que vive, que confía y aún que muere por esa misma fe. Tenemos que sacudirnos de la pasividad. Y el jueves pasado vimos la opresión de la primera opresión que vimos el jueves pasado. Vimos esa opresión que era lo que te privaba el derecho. El opresor te privaba de hacer uso del derecho, y esa primera opresión era el conformismo, era no conformarnos a este siglo. Y hablamos de cómo Faraón, a través de un discurso, logró convencer y meter en la mente de los hebreos, quienes portan la simiente de la bendición y el poder de esa bendición, convencerlos que eran esclavos, para que se dedicaran a someterse a él, cuando en realidad tendrían que haber sido hijos libres de Dios. Entonces vemos cómo en esta ocasión, en esta historia de David, también un enemigo opresor con un discurso estaba sometiendo a todo un escuadrón y al numeroso ejército de Israel al miedo de no hacer nada, a la parálisis. Pero eso que pasó en el escuadrón de Israel es algo llamado mediocridad. Quiero que digas conmigo: mediocridad. Es una palabra fuerte. Seguramente
Alguien que esté oyendo, no sé si el ministerio nuestro, de Demir, o algún hermano que se está conectando con nosotros, puede encontrar la palabra mediocridad y puede hasta ofenderse. Pero quiero que sepas que cuando usamos palabras, no las usamos con un propósito de insulto, sino como un propósito de explicación y enseñanza. Si alguien la usa para insultar, es un tema de esa persona, nosotros no lo hacemos. Así que mientras usamos esta clase de lenguaje, no te asustes y presta atención. Quiero que veamos este segundo opresor llamado la mediocridad. La mediocridad, al igual que el conformismo, es una manera de pensar que está en las personas. Es una manera de pensar, es una mentalidad arraigada justamente en la mente de las personas. Y cuando vos tenés un tipo de mentalidad, un tipo de manera de pensar, eso también te genera las acciones, decisiones que tomas en la vida. Y la mediocridad es algo que la iglesia debe sacudirse, porque la mediocridad no proviene de Dios, y si no proviene de Dios no debe ser parte nuestro, ni siquiera en nuestro diario vivir. La mediocridad es algo que debemos vencer. Así que vuelvo a resaltar el significado opresor, una fuerza que te priva de tu derecho. Así que la mediocridad es una fuerza enemiga que está haciendo efecto para privarte del uso de un derecho que vamos a ver ahora. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos un rol importante en esta generación que nos toca vivir, y es justamente predicar el Evangelio. No solamente con palabras, a veces me topo con personas o oigo a personas que cuando se ponen en papel de predicar el Evangelio, solamente usan un lenguaje religioso. Hasta como que cambian la voz cuando empiezan a hablar, o se ponen a usar palabras, ¿no? Como que no hablan cotidianamente, pero para que suene muy formal o parezca correcto lo que dicen. Pero esta generación, más que un discurso, necesita la acción de la iglesia, necesita los hechos de la iglesia. Está muy bien el hablar, pero generalmente alguien que no participa en la fe de Cristo no va a prestar mucha atención a una palabra, salvo que les estemos hablando acerca de una palabra de ciencia, una palabra que le está desnudando el corazón, revelando sus pensamientos. Seguramente prestarán atención porque saben que piensan y hacen esas cosas. Pero si es un discurso genérico, muy posiblemente no presten atención, porque para ellos es algo que tiene que ver más con nosotros que con ellos. Por eso necesitamos tener acción, hechos, movernos en la palabra. La palabra obedecida también es una prédica. Cuando la palabra enseña a perdonar y yo tengo la acción de perdonar, eso es una prédica. Se está predicando el Evangelio a través de la acción del perdón, a través de la acción del abrazo, a través de la acción de orar por un enfermo, a través de la acción de la generosidad, a través de la acción de la autoridad. Se está predicando el Evangelio también con los hechos. Hace poco le decía a un padre, tenés que ser más sabios para poder llevar el Evangelio a tu familia. No uses un lenguaje religioso, ni tampoco te pongas a poner un instrumental de fondo. Más bien invita a tu familia a charlar, como quien dice, tomando unos mates, y mientras vos compartís con tu familia, mientras les preguntás qué les pasa, mientras empezás a entrar en consejería como un papá, ellos van a tomarlo como que están hablando con su papá, pero en realidad vos le vas a estar predicando el Evangelio, porque tu actitud y tus hechos están predicando el Evangelio, y eso es lo que necesitamos. Luego la gente, cuando se va metiendo y el Espíritu los va tratando, se van ligando a la fe, y entonces le va a ser más tolerable cuando pongamos un instrumental o hasta cuando abramos la Biblia delante de ellos. Pero lo importante es primeramente ganarlos, primeramente atraerlos a la presencia y dejar que la presencia haga su trabajo. La iglesia necesita acción. La iglesia necesita acción y menos excusas. Y ese fue una necesidad que se presentó en los apóstoles. Por lo menos yo lo leo tanto en Pedro, lo leo en Pablo y también lo leo en Juan. Leo la urgencia que tuvieron ellos, porque obviamente los años a ellos les estaban pasando como a todos y estaban siendo grandes.
Pablo, aunque Pablo no murió muy grande, se calcula que Pablo tendría unos 60 años cuando fue decapitado, así que no era tan grande, no era tan anciano. A Pablo le hubieran quedado, si no hubiera estado preso y no hubiera tenido la sentencia de muerte, posiblemente unos 20 o 30 años más, pero fue el tiempo que a él le tocó partir. Pedro se calcula que sí de anciano, y Juan también sabemos que de anciano se calcula que más de 90 años tenía Juan cuando murió. Pero eran hombres que cuando ya estaban llegando al final de sus días en la tierra y tenían la plena certidumbre de que una nueva generación debería esperar el regreso del Señor, y mientras esperaran eso debieran hacer la gran comisión y llevar a Cristo a todo lugar y predicarlo y discipular y todo el trabajo que ellos venían haciendo. Ellos se vieron la urgencia de dejar encomiendas a esa generación que les tocaría heredar sus posiciones. Pablo lo hizo con Timoteo, Juan lo hizo en la carta apostólica a las iglesias, Pedro lo hizo también a la carta a la iglesia y a sus hijos espirituales, hablando en un lenguaje paterno diciendo me tengo que ir, pero acá les dejo la pasión, no solamente lo que me oyeron decirles, sino lo que ustedes vieron cómo viví el Evangelio. Quiero que tomen mi ejemplo, quiero que sepan que es totalmente urgente e importante que tomen como relevantes el vivir el Evangelio. Vemos a un Pablo que le dice a Timoteo y lo exhorta a avivar el fuego del don de Dios, ya que a Timoteo le entró una cobardía. Vemos a Pedro exhortando a la iglesia a permanecer en los principios básicos del Evangelio, como la unidad, como el servicio, como la santidad, como la oración. Vemos a Juan también hablando acerca de la fe, un libro más profético el de Juan porque habla del anticristo, pero también exhortando a la iglesia a permanecer sobre todo en el Espíritu de Cristo, pues Juan es uno que advierte que ya había falsos ministros y maestros engañando a los creyentes y a la iglesia de ese primer siglo. Así que vemos un esfuerzo, diga conmigo esfuerzo, un esfuerzo de apóstoles entendidos, ungidos y santos en Dios, por dejar una semilla, una simiente para que sigan haciendo lo mismo, esforzados en que la próxima generación que a ellos les tocaba suceder sean personas de la misma calidad. Diga conmigo, misma calidad. Y acá posiblemente me voy a meter en un terreno y en una exposición que puede generar que algunos quizás se ofendan o otros quiten el video, pero yo sé que habrá otros que serán capturados por la enseñanza. Porque tenemos que entender que la Escritura también habla de calidad. Pone atención a la calidad, a los niveles, a las medidas, al tamaño. Entonces nosotros también tenemos que entender que a Dios le resulta importante eso. Y estos apóstoles entendieron que la calidad que habían ganado en el Espíritu debía una nueva generación tenerla también para garantizar un buen trabajo. Porque hemos visto que se ha cumplido un famoso proverbio popular que dice que muchas manos en un mismo plato producen garabatos. Y hemos visto cómo muchas personas a lo largo de las generaciones de las iglesias metieron sus manos en el mismo plato y solamente produjeron confusiones, produjeron divisiones, produjeron una negligencia, produjeron una liviandad en la manera de pensar, quitaron la demanda de los principios para querer hacerse más filosóficos o más cool o más adaptables a su generación, y empezaron a drenar lo importante del Evangelio. Y por eso se han tenido generaciones muy pasivas, muy religiosas y muy frías en lo que es relacionado al Espíritu Santo. Yo no quiero ser de los que meten la mano en el plato y hacen garabatos. Yo quiero ser de los que extienden la mano de la manera en que el Señor quiere que lo hagamos, en dirección a los que el Señor nos manda que lo hagamos. Quiero ser el que extiende la mano porque tiene algo que ofrecer de parte del Espíritu Santo, y no alguien que extiende la mano a dar una opinión que solamente genera confusión o división con las personas. Es importante que quitemos de nosotros la mediocridad.
Y veamos cómo el apóstol Pablo a Timoteo le pone esa demanda. Ve a un apóstol interesado y se esfuerza en los últimos tiempos de su vida en hacer entender a su fiel discípulo, hijo espiritual Timoteo, a quien amó, como él escribe, a quien amo en la verdad. Le dice, quiero que hagas esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice así, esfuérzate. ¿Qué le dice? Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica la verdad, que se esfuerza y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Aquí vemos a un apóstol que se interesa apasionadamente en que Timoteo, su discípulo, entienda algo. Quiero que el ministerio lo hagas con total diligencia de ser hallado, aprobado, y que cuando enseñes el mensaje, lo enseñes a que se practique de verdad y de manera correcta. Vemos a un apóstol interesado de que los predicadores de la próxima generación sean predicadores que enseñen la escritura inspirada y revelada por el Espíritu y no que hablen cosas de su mente o locura de su imaginación como ya estaban pasando. Y a su hijo le pone la demanda, quiero que te esfuerces por esto. Y esa palabra esfuerzo confronta a la palabra mediocridad. ¿Por qué? Porque la mediocridad opera como una manera de pensar, incitando a vivir sin compromisos reales. Eso es mediocridad, esa es la mentalidad de la mediocridad. Incita, convence, provoca en aquella persona que piensa de tal manera a que no se comprometa realmente. Por lo tanto, un mediocre, una persona que se mueve en mediocridad, es una persona que no tiene compromisos reales. Lo que tiene es una apariencia, pero no tiene el fruto del compromiso. El carácter de la mediocridad es que no tengan el valor o la calidad necesaria para una tarea específica. Alguien mediocre es calificado con ese término porque cuando lo examinan no tiene el valor ni la calidad para hacer la tarea a la cual están siendo expuestos o examinados. En otras palabras, no muestra ningún tipo de diferencia del resto, siendo una persona común y corriente. Esto se ve mucho cuando hay una puerta de trabajo abierta, una opción de trabajo, y empiezan a venir los candidatos y empiezan los encargados a examinar las aptitudes y actitudes de los candidatos, y alguno dice, este no tiene la calidad ni tiene el valor para este trabajo. ¿Por qué? Porque lo ven con personas comunes y corrientes, personas que no muestran el estudio, no muestran la preparación, no muestran la experiencia, o algunos ni siquiera muestran el interés o las ganas de aprender para poder trabajar en esa área. ¿Por qué? ¿Qué ven esa gente? Ven la falta de compromiso. Hay personas que ya con los gestos y los movimientos, el lenguaje corporal de su cuerpo, muestran el poco interés y el poco compromiso que van a tener con una tarea, y por esa causa son calificados como no aceptados, como no personas que no han alcanzado el mérito para esa tarea. Y en lo espiritual, la mediocridad opera de manera que los creyentes no vivan a la altura y a la calidad de la fe que les fue dada. En la espiritualidad, en la vida espiritual, la mediocridad opera que aquel que porta la fe no esté viviendo a la altura y a la calidad de esa fe. El apóstol Pablo escribe y dice que para él el vivir es Cristo y el morir en ganancia. Por lo tanto dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Cómo lo vivo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por amor a mí, diciendo, la fe que vivo, lo vivo a la altura del Hijo. ¿Cuál es esa altura? La que él escribe luego a los Filipenses capítulo 2 verso 5. Es teniendo el mismo sentir, compartiendo con el Señor la pasión ferviente
de cumplir el propósito, dedicándose a cumplir y alcanzar la meta, como escribe a la iglesia. Entonces, cuando uno comparte la pasión de aquel que lo llama, aleluya, cuando comparto la pasión de aquel que me puso bajo su manto, cuando comparto la pasión, la determinación y el esfuerzo de aquel que me instruye en la palabra y en la fe, cuando comparto, es cuando estoy venciendo la mediocridad y es cuando empiezo a ganar la calidad y el valor para la tarea de la cual me están preparando a hacer. Querida iglesia, tenemos que sacudirnos de la pasividad, de la mediocridad y de la poca compromiso que se tiene en la fe para ser personas que nos movemos con el compromiso real que debe tener todo hijo que ha puesto la mano en el arado para no mirar atrás y para poner sus ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, siguiendo el ejemplo, menospreciando los sufrimientos para que podamos perfeccionarnos en Él y entonces ser hallados en Él y alcanzar el propósito por el cual Él nos alcanzó a nosotros. Aleluya. No quiero solamente que aplaudan a esto, quiero que mediten, quiero que presten atención porque es urgente sacudirse la mediocridad. Uno de los hábitos de la mediocridad, escuche esto, es la liviandad con la que realiza sus responsabilidades. No tolera la exigencia de ser mejor o dar lo mejor. Y aquí es donde se empieza a exponer la mediocridad en alguien. Alguien puede fingir su mediocridad en un aparente compromiso. Por ejemplo, va a las reuniones, presenta los compromisos financieros, va a los departamentos según le corresponda, puede participar de un evento o una escuela ministerial y parece que hay compromiso. Pero la mediocridad en esa persona se expone cuando viene la demanda a que sean mejor de lo que son y que aún den mejores cosas de las que dan. Cuando viene la demanda de la excelencia es cuando la mediocridad se manifiesta. Si prestamos atención a la conducta, vemos que es intolerante ante la excelencia demandada. Su lenguaje de queja pone en evidencia su mediocridad. Cuando viene la excelencia a hacer la demanda sobre el creyente y esa persona se queja, murmura y se ofende porque le piden que sea mejor de lo que está sirviendo y le piden que dé algo mejor de lo que ha dado. Y esa persona se queja, murmura, se ofende, se enoja o lo hace de mala gana con malas actitudes o con ironía y muchos términos más. Ese es un lenguaje de alguien mediocre, de alguien que no vive a la altura ni a la calidad de la fe que debiera tener. Es alguien bajo la opresión de la mediocridad, está siendo privado de ser de la calidad que se espera de ellos. Es tremendo esto. El opresor de la mediocridad actúa privando a las personas de la capacidad de ser mejores o de superarse a sí mismos. Los priva del derecho de crecer o desarrollarse de la mejor manera en la función dentro de la fe. Los priva de alcanzar las metas delante de sus ojos y aún los priva de una buena calidad en la relación personal con Dios. Cuando la mediocridad actúa, lo priva, te quita el derecho de que seas cada vez más excelente, de que seas cada vez de mejor calidad y que cada vez tengas más desarrollo en el don, en el llamado que Dios te ha dado. Alguien mediocre se interpreta, la palabra mediocridad está compuesta por dos, por la palabra medio y por la palabra común. Por lo tanto, se interpreta que un mediocre es alguien que siempre está a la mitad de las cosas. Siempre toma las cosas de manera comunes. Interpreta con liviandad lo que es importante. Por eso su lenguaje, cuando vos les pones
la puntualidad es importante, lo toman con liviandad y llegan tarde, no se preparan. El día anterior no duermes bien, si tienen que ir a la reunión temprano y tienen que viajar temprano. No se acuestan temprano el día anterior para tener un buen descanso y para no llegar a la reunión con mal humor o mala cara porque no han dormido bien o han dormido pocas horas y el viaje se hizo largo. Otros no reservan el auto si vienen autos y luego a la mañana andan apurados y desesperados con los pelos parados, que no encuentran auto, llegan tarde y ya llegan molestos y hay, si el líder a cargo de ellos les pide cuentas por su tardanza, peor todavía el enojo. Cuando se habla de la buena presencia en los servidores, que se vistan con la mejor ropa que se pueda, que siempre estén presentables, bien perfumados, con buen aliento en sus bocas, bien peinados, las mujeres maquilladas de la mejor manera, siempre dispuestos a servir con alegría. Hay gente que no tolera esa directiva de excelencia y se ofenden. Y peor, te vienen todo contrario de lo que le pedís, que se vistan o se presenten. A otros les pedís que sirvan de tal manera y no hacen caso y lo hacen como ellos quieren. Esos lenguajes hablan de la mediocridad en la mente de alguien. Piensan de manera mediocre, toman las cosas importantes de una manera liviana. No toleran la excelencia. La excelencia es que cada uno dé lo mejor que tiene, la mejor calidad que tiene. Y no toleran eso. Se quejan, murmuran y refunfuñan. Cuando hay una inversión financiera para dar un mejor aspecto a la casa de Dios, en pintura, en una renovación, o en un tipo de inversión para los micrófonos o lo que es multimedia, hay gente que no le gusta eso. Hay gente que prefiere que todo se haga así nomás. Y eso es mediocridad en la mente. Y la mediocridad está privando a esas personas de poder alcanzar la más excelente medida y valor que pudieran tener en la fe por pensar de esa manera. Pero una cosa más, el pensar de esa manera y actuar de esa manera los hace personas reprobadas para servir. Por eso Pablo dice a Timoteo, yo quiero que te esfuerces en estar aprobado delante de Dios. Quiero que te esfuerces en ser una persona con excelencia. Quiero que te esfuerces en ser una persona a la cual Dios pueda hallar y darle su aprobación. No quiero que seas mediocre, no quiero que tomes con liviandad el ministerio, ni la predicación, ni el discipulado, ni siquiera el vivir para Cristo. No tomes con liviandad, tómalo con responsabilidad. La manera de liberarnos del opresor, de la mediocridad, es a través del esfuerzo por buscar la aprobación de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que debemos ser apasionados y fervientes por hacer las tareas de la fe con la calidad que a Dios le agrada. Cuando vos te das la palabra esfuerzo o diligencia, como dice Reina Valera 1960, está explicando que es una pasión y un anhelo ferviente de hacer las cosas a la manera agradable a Dios. Cuando Pablo le manda a Timoteo este esfuerzo, le está diciendo, quiero que sepas y entiendas que el Padre les gusta que se hagan las cosas de su reino de una manera específica. Quiero que lo sepas, quiero que lo descubras, quiero que lo busques y cuando lo sepas, lo hagas con la pasión y fervor que se merece de hacerlo de esa manera. De esa manera vas a ser aprobado. Esa clase de calidad, cuando dice el apóstol, quiero que seas alguien al cual Dios apruebe y no tengas nada de qué avergonzarte, esa traducción de no tener nada de qué avergonzarse, explica que la manera de no avergonzarme, no portar vergüenza por actuar mal, es cuando paso tiempo de calidad a los pies del Maestro, como un discípulo dispuesto a practicar el mensaje. Eso me otorga una calidad portadora de gracia y verdad, la cual Dios da testimonio que no hay falsedad en esa persona y son dignos de imitar la fe que tienen. Sé libre de la opresión de la mediocridad, cambiando la manera de pensar a través de practicar la enseñanza recibida con fervor y pasión al hacerlo. Quiero que entendamos que hay personas que harán las cosas a sus maneras
porque son mediocres. Y habrá otros que lo harán buscando cómo es que al Padre le gusta y tendrán el fervor y la pasión de hacerlo de esa manera, aun que sea necesario modificar hábitos, conductas y muchas cosas en su vida. Entonces el esfuerzo para romper con la mediocridad es buscar hacer las maneras agradables a Dios y esforzarnos por hacerla de esa manera, y entonces Dios nos dará aprobación. Porque dice que eso es como aquel que inspecciona una moneda y busca que sea verdadera. Ahí es cuando da la aprobación: esto es legal, esto es verdadero. Cuando uno se dedica a vivir según el gusto de Dios de hacer las cosas, Dios le da la calificación de que es un creyente de verdad. Y le da el apoyo por ser un creyente de verdad. Y le da la dignidad de que otras personas que están aprendiendo o empezando imiten la conducta. Esos son los pastores que la Biblia manda que imiten su fe. Esos son los creyentes a los que la Biblia manda que son sabios, a los que hay que oír. Aquellos que hacen las cosas del reino de Dios a la manera que a Dios le gustan y se esfuerzan por hacerlo así. Vos tenés que estar agradecido por tener pastores que buscan la excelencia y que cuando descubren un gusto de Dios se esfuerzan apasionadamente por hacerlo así y son capaces de modificar cualquier tradición y costumbre por hacerlo de la manera que Dios les está revelando. Eso es excelencia, eso es la aprobación de Dios sobre tus pastores, y son pastores a los que Dios dice ellos son verdaderos pastores, son verdaderos ministros, y les doy el apoyo de un verdadero ministro: señales, milagros, maravillas, unción, favor. Y también pido algo: Dios, danos discípulos que les guste de la misma calidad. Hay padres espirituales y pastores que están queriendo encontrar hijos a los cuales enseñarles y confiarles a vivir con la misma calidad. Así como Pablo, Pedro y Juan se dedicaron a lo último tiempo de su vida a encontrar discípulos para que hagan las cosas de la misma calidad con la que ellos aprendieron del Espíritu. ¿Cuántos hijos hay del otro lado que van a decir: yo reconozco en mis pastores que tienen la calidad del Espíritu porque hacen las cosas según el gusto de Dios, y yo quiero imitar su fe y quiero imitar aquel ejemplo que me están dando y modificar cualquier cosa en mi vida para poder hacerlo de esa manera? Y yo te aseguro que la aprobación de Dios estará sobre tu cabeza, serás calificado como una persona, un creyente de verdad, y el respaldo y apoyo de Dios estarán en cada vez que hagas algo en su nombre, y no verás retraso, sino que verás movimiento y verás acción del reino. Así que ahí levanta tu mano, quiero que oremos al Señor, porque el Señor nos rodea y tenemos que aprender a pelear las batallas en la manera que a Dios le gusta, en la manera que al Padre le agrada, en la manera en que Dios nos llama a pelear. Hacerlo con fe, hacerlo con valentía. El Señor en ocasiones te dice: quiero que te rindas delante de mí. Quiero que dejes esto en mis manos, porque mía la venganza. Yo doy el pago, dice el Señor, y lo hace de una manera tan distinta como pensamos. Queridos hermanos que están del otro lado oyendo, quiero que entiendas que los problemas que tenés que resolver, su respuesta tienen en que hagas las cosas al gusto del Padre. Si solamente te esfuerzas por hacerlo de esa manera, vas a ver el apoyo del Señor, vas a ver el Espíritu moviéndose, y todo conflicto será resuelto, y todo problema será resuelto, y muchas cosas que hoy solamente parecen un sueño van a poder cumplirse, porque el Salmo mismo se escribió de un Israel que soñaba con volver a Jerusalén mientras eran cautivos, pero el Espíritu les dijo que cumplidos 70 años regresarían, y la generación que creyó escribió el Salmo que dice: cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Parecerá que estamos soñando, pero en realidad será nuestra verdad, nuestra realidad diaria, que Dios está haciendo lo que antes parecía un sueño, y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y los pueblos dirán: grandes cosas ha hecho Dios con estos. Y en el mismo Salmo se escribe que el que va con la semilla llorando, con la misma semilla luego vuelve con cosecha de gozo. Entonces tenemos que entender
que las cosas cambian cuando las hacemos por la palabra, cuando lo hago por la palabra, cuando lo hago según lo escrito, cuando lo hago según lo que Dios dice y le creo. Hay un cambio de ánimo, hay un cambio de expectativa y hay un cambio de manera de pensar, entendiendo Dios es el que se va a meter de esta manera. Dios es el que va a accionar. Dios va a cumplir lo escrito. Lo que debo hacer es obedecerlo, es moverme, es hacer la obra y Dios va a hacer el milagro. Por eso así peleamos nuestras batallas. Dile al Señor: estoy rodeado por ti. Estoy rodeado por tu presencia. Estoy rodeado por tu favor y tu poder. Aleluya. Estoy rodeado por el Espíritu Santo. Todo es posible cuando dejo la mediocridad y tomo compromisos reales. Cuando tomo compromisos reales. Cuando me comprometo de verdad, comparto con el Señor la misma pasión, el mismo fervor. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Por eso libérate de toda manera de pensar mediocre, de todo carácter mediocre. Fuera en el nombre de Jesús. Dile ahora: fuera mediocridad. Fuera ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Rebacando, ramacando, repreya. Aleluya. Tócalos, Señor. Tócalos ahora. Más. Levanta la fe. Toma la decisión. Ahí ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie ahí. Sacúdete. Sacúdete y dice: Señor, basta de mediocridad. Basta de las cosas a medias. Basta de la liviandad. Yo tomo compromiso con el Evangelio y la fe y me dedico a vivir lo escrito, a vivirlo, y tú lo vas a hacer, y tú lo vas a hacer, y tú lo vas a hacer. Aleluya, aleluya. Tengo expectativa de milagros y transformaciones radicales en familias, y tú vas a ser uno. Así peleamos nuestras batallas. Aleluya. Por eso ahí dile: Padre, gracias. Gracias porque te creo. Gracias porque te creo. Nosotros creemos al Señor. Creemos a lo escrito en el Señor. Y tú haz lo mismo. Hermanos, que Dios te bendiga. Oro que la mediocridad haya quedado en el pasado. Que tome la determinación de ser un comprometido. Alguien que a los pies del Maestro aprende y pone en práctica, y la calidad de la verdad y la gracia empieza a crecer y vas a ver el favor y los milagros del Señor. Quiero recordarles que el día sábado habrá escuela bíblica, escuela para los niños, a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, así que todos los niños del ministerio que asisten a la escuelita bíblica, quiero que asistan este sábado 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y el día domingo, 10 de la mañana, reunión presencial en Casa de Mir. Los bendigo, los abrazo y oro que me voy a encontrar con gente excelente, Dios. Que Dios te bendiga.